¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy José García, saludándolos esta vez para platicar sobre el sindicalismo en México a partir de los resultados electorales del pasado domingo. Está con nosotros el líder sindical del Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua, quien desde la perspectiva de los trabajadores de petróleo mexicano nos va a dar su impresión sobre estas transformaciones que pueden venir al interior de esta empresa. Él es Raúl Romero Maldonado, quien nos va a hablar sobre esta problemática y cómo fueron organizándose los trabajadores de Pemex para ver la posibilidad de transformar su propio gremio dentro de Petróleos Mexicanos. Bienvenido, Raúl, y bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Pues, ¿cómo ves el resultado de las elecciones en relación con la vida sindical y las prestaciones laborales de los trabajadores de Pemex? A nosotros nos causó una gran satisfacción cómo respondieron los trabajadores petroleros a favor de un cambio. A favor de un cambio, ¿por qué? Porque ya estamos cansados de que siempre es lo mismo: la desaparición de los bienes sindicales, la violación del contrato colectivo, la violación de los estatutos, en fin. Todo esto provocó la unidad de los trabajadores para lograr, con su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, llegar a este cambio. Es decir, los trabajadores que se unificaron en bloque para votar a favor de López Obrador están dentro de la estructura oficial del sindicato. Así es. El sindicato que encabeza Carlos Romero de Champs. Así es. No son disidentes, no pertenecen a otro sindicato, están adentro de esa estructura, pagan sus cuotas, todo tiene una vida. Así es, somos socios sindicales. Y a partir de estas necesidades fue como ustedes se organizaron de manera paralela los lineamientos del sindicato, de la comunidad sindical. Con la presión de los dirigentes en cada una de las secciones, tratando de presionar y de coaccionar el voto de los trabajadores, pero la respuesta fue realmente sorprendente. Se logra la unidad del sector petrolero para buscar ese cambio. Ya no se dejaron engañar. No, ya no. Es difícil que se vuelva a permitir un nuevo engaño. ¿Sí? Esta posibilidad de estar unidos tiene que ver con la exigencia de mayores prestaciones, o tiene que ver también con el impulso de nuevas ideas dentro del sindicato. Primeramente, las prestaciones deben seguir siendo respetadas tal como están. Carlos Romero de Champs y los integrantes de la comisión revisora del contrato hicieron modificaciones a los contratos colectivos de trabajo en los que afectaban los derechos adquiridos de los trabajadores. Queremos que se regrese a los contratos que estaban precisamente dando beneficios a los trabajadores. Perdón. Y además, pues tenemos la situación de que es necesario lograr la democracia al interior del sindicato. No es posible que a pesar de que la ley establece que los sindicatos deben hacer sus asambleas de elección a través del voto secreto, universal y directo, Carlos Romero de Champs, con la cúpula de secretarios generales, es como se ha estado reeligiendo durante 4 veces. Eso no es posible. Es decir, Carlos Romero de Champs, en primer lugar, modificó, alteró, distorsionó las prestaciones laborales afectando a los trabajadores. Así es, lo aceptó, por lo menos lo aceptó. Hizo trampa, por decirlo así, para seguir reeligiéndose. Esto es lo que tú estás diciendo. Precisamente esa condición de ese actuar, no solamente de Romero de Champs, sino de todos los representantes sindicales, los que permitieron que hubiera una pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores, ocasionó que nosotros interpusimos una denuncia penal
esa denuncia penal, estamos acusando no solamente a Carlos Romero de Champs, a él, sí, como el que encabeza el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, así como a los 36 comités ejecutivos locales. Es decir, a todos los funcionarios sindicales los tenemos denunciados porque incurrieron en dos delitos graves dentro de los estatutos, que es el perjurio y es el prevaricato. Es decir, todos los líderes sindicales de todas las secciones incurrieron en esos dos delitos. Así es, unos por omisión y otros por complicidad. Todos están de acuerdo con el liderazgo de Carlos Romero de Champs. Así es, porque pues, de hecho son impuestos. Son impuestos por él en las 36 secciones. Así es. Para ustedes demandaran a esta parte popular del sindicato, tengo entendido que son más delitos. O sea, estos dos son los que caracterizan a la mayoría o a todos los líderes. Dentro específicamente hay otros dentro del ámbito sindical, sin embargo hay otros como es el conflicto de interés. Carlos Romero de Champs vota a favor de la reforma energética en el Senado cuando él debió excusarse, él no debió participar. ¿Por qué? Porque él es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y el conocimiento que tiene de la industria petrolera hacía difícil que él tuviera la oportunidad de votar a favor. Juez y parte. Así es, fue juez y parte. Entonces, ese delito se llama conflicto de interés. ¿Qué tal? Seguimos platicando con Raúl Romero Maldonado, líder del Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua, trabajador de Petróleos Mexicanos, sobre los cambios que pueden suceder dentro del sindicato de petróleos. Me decías que hay delitos graves que se les acusa a la mayoría de los líderes seccionales del sindicato petrolero. Así es, bueno, hay delitos de dejar de cumplir con una obligación. Ellos están obligados a respetar los derechos de los socios sindicales y además elevar su condición. No lo hicieron. Otro de los delitos es peculado. ¿Por qué? A pesar de que ellos no están viendo los recursos de una paraestatal o de una dentro de la función pública, pero el hecho de que hayan desviado los recursos del erario federal para bienes, para usos desconocidos para los trabajadores, entonces eso los hace incurrir en ese delito. ¿Sí? El lavado de dinero, ¿por qué? Porque han sacado del país todos los recursos que ellos han mal aprovechado para tenerlos. ¿Contra quién está dirigida específicamente la acusación de lavado de dinero? Contra los 36 comités ejecutivos, los 37 comités ejecutivos. Aquí hay dos cartas que seguramente le preocupan no solamente a los trabajadores de Pemex, sino a todo el pueblo mexicano. La primera es la carta que firma Carlos Romero de Champs para felicitar al nuevo presidente, al presidente todavía no electo, pero sí al presidente ganador de la República, Andrés Manuel López Obrador, y otra carta que al interior de la base sindical se está firmando, según sé, bajo presión, coaccionados, en fin, que tiene que ver con que cada trabajador se confiesa no solo ser protegido por Carlos Romero de Champs, sino estar honrado con este liderazgo. Carta que no han querido firmar muchos de los trabajadores, no sé si la mayoría. Primero, la carta que firma Romero de Champs para Andrés Manuel López Obrador, ¿qué finalidad tiene al interior de Pemex? La situación, pues más que al interior de Pemex, es la situación política. Carlos Romero de Champs está buscando cómo retener el liderazgo, su puesto, porque no es liderazgo, es una imposición. Esa situación de seguir siendo el representante sindical. ¿Cómo lograrlo? Pues como ha sido siempre, toda su vida siempre ha mentido, siempre ha engañado, siempre ha buscado cómo escalar puestos. Engañó a las gentes con los que empezó allá en la refinería 18 de marzo, en Zapotalco, engañó e incluso entregó a la quina. Y así ha ido, ese ha sido su modus de operación para
escalar puestos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Él estuvo activo, fue representante de la oposición a Andrés Manuel López Obrador en cada una de las secciones, estuvo recorriendo las secciones, coaccionando el voto de los trabajadores. Y ahora viene a decir que quiere demostrar que es un gran líder, que es un gran liderazgo que hay en el Sindicato de Trabajadores Petroleros, que es completamente falso. Hablando de la carta en la que está pretendiendo, o las listas, porque son listas, en las que están pretendiendo que cada uno de los socios del sindicato firme una carta en la que aceptan que Romero Deschamps ha sido el mejor líder que ha tenido el sindicato desde 1935. ¿Y qué es lo que pretende lograr con esto? Limpiar su imagen. Pero es una imagen que ¿cómo va a limpiarla? Si ante la opinión pública se ha visto el dispendio, el gasto excesivo, el lujo, en el que se conduce no solamente él, su familia y los demás líderes sindicales. No es posible que digan que esto es producto de su trabajo, esto no lo es producto. Es difícil que estas dos cartas borren toda la información que hay respecto a la conducta de Carlos Romero. Así es, independientemente de que los trabajadores se están negando a firmar las cartas y los representantes sindicales los están amenazando. Nosotros hacemos responsables a los secretarios generales, a los 36 secretarios generales, ¿sí?, de cualquier intento de privar de sus derechos a los trabajadores por la negativa a firmar esa carta. Si ahorita hubiera elecciones de los trabajadores, ¿qué porcentaje votaría contra Carlos Romero Deschamps? Estamos hablando de si los comités ejecutivos nacionales, en general, representan 3.600 gentes, yo creo que serían los únicos que votarían por él, de 160.000 trabajadores. Es decir, los beneficiarios, Así es. el primer círculo que tienen todos los... Sí, si las condiciones se dan en que efectivamente se respete la ley y que los trabajadores podamos votar a través del voto secreto, universal y directo, ¿sí?, el tsunami de Andrés Manuel López Obrador se repetiría en el sindicato de trabajadores. ¿Hay posibilidad de hacer pronto este tipo de votación? Tenemos que hacerlo y por eso nosotros tenemos la denuncia penal. ¿Por qué? Para evitar que puedan escaparse. Pues ya nos platicarás cómo va todo este proceso que me Carlos Romero, perdón, acaba de publicar acaba de solicitar amparos para evitar que Petróleos Mexicanos entregue todos los acuerdos administrativos sindicales que ha habido desde que él llegó al poder. Como si fuera secreto de Estado. Así es, como secreto de Estado. Entonces, incluso se están parando contra el INAI, contra todas las autoridades. ¿Por qué hace esto? Porque tiene algo que ocultar. Petróleos Mexicanos no podría negarle a la autoridad, entregarle toda esa información, so pena de convertirse en cómplice. Pues ya nos platicarás cómo va este proceso muy interesante. Gracias, Raúl. Esta es tu casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Excelente tarde.